Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de podcast Migraciones en Crisis, debates desde América del Sur. Este ciclo va a estar compuesto por 6 encuentros en los cuales vamos a discutir los procesos migratorios entre, desde y hacia los países de la región. Queremos comprender esos procesos desde las perspectivas políticas, económicas, sociales, pero también nos preguntamos sobre los procesos de representación, ¿no? Los imaginarios que se están generando ahora mismo en América del Sur sobre los colectivos migratorios que tenemos en los países de la región. Bueno, en las 4 primeras sesiones del podcast vamos a contar con la participación de los autores y de las autoras de este libro, The Migration Crisis in the American Southern Cone, que ha sido publicado recientemente por Springer. Entonces, en las 4 primeras sesiones vamos a tener autores y autoras de diferentes campos disciplinarios que nos van a dar a conocer los resultados y los debates que aparecen en este libro. En la quinta sesión nos vamos a dedicar específicamente a comprender lo que está sucediendo con la migración y con el refugio venezolano en los países de Sudamérica. Vamos a tener varios invitados y vamos a buscar comprender también las rutas migratorias que los y las venezolanas están construyendo a través de los países de la región. Y finalmente, en la última sesión, la sexta, nos vamos a dedicar a presentar otro libro más, un libro que ha salido recientemente por FIL Editores de Chile, y que ha sido editado por 3 Carolinas, Carolina Ramírez, Carol Chan y Carolina Stefani. El libro aborda muy especialmente los procesos de etnificación de los colectivos migrantes en diferentes ciudades del mundo. Bueno, esperamos contar con la participación, la audiencia de ustedes en estas 6 sesiones, ¿no? En la sesión de hoy nos vamos a dedicar al corazón del tema del libro, que es la relación entre los discursos del odio y los procesos migratorios en el extremo sur de América del Sur, es decir, en el cono suramericano, entre Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y tenemos el lujo, el honor de contar con 2 grandes colegas, ¿no? Carolina Stefani, que es además la directora, la codirectora de este ciclo de podcast, y Gabriel Noel. Antes de empezar a bombardearles con preguntas, voy a presentarlos rápidamente para que todos puedan conocer, para que todas puedan conocerlos, ¿no? Carolina Stefani es socióloga, es magíster en estudios culturales, es doctora en sociología y actualmente desempeña como investigadora y profesora titular de la Universidad Mayor de Santiago de Chile. También es investigadora asociada del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, que también está en Chile. Carolina lleva muchos años estudiando intensa y extensamente los procesos migratorios en Sudamérica, ha abordado diferentes aspectos del fenómeno, ¿no? Ha trabajado con la migración, con la educación intercultural, con la inclusión de los y de las migrantes en los procesos de ciudadanía de los países, con las fronteras y también con los procesos de fronterización. Bienvenida, Carolina, qué gusto tenerte aquí en este espacio de diálogo. Y Gabriel Noel, que es antropólogo, doctor en ciencias sociales y que actualmente es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET. Está vinculado, ¿no? Tiene sede en la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, que está en Buenos Aires, Argentina. Y ahí, en la Escuela de Altos Estudios Sociales, Gabriel coordina el programa Migraciones y Transformaciones en Aglomeraciones Medianas y Pequeñas de Argentina. Gaby es obsesionado por comprender cómo las teorías y las metodologías de la antropología y de la sociología pueden ayudarnos a comprender lo que sucede en estas formaciones urbanas de pequeña y mediana escala, ¿no? Y en estas averiguaciones ha estado llegando a conclusiones muy interesantes sobre la migración en este tipo de formaciones urbanas. Ya veremos, ya veremos. Bueno, bienvenido Gaby también y gracias por estar acá con nosotros, ¿no? Bueno, antes de empezar mi bombardeo de preguntas, quería hacer algunos puntos generales sobre el libro, ¿no? El libro es muy audaz, ¿no? Tiene reúne un montón de hipótesis muy trascendentes y muy provocadoras, provocativas. Me sale el portuñol, vieron, provocadora, provocativas, sobre el fenómeno migratorio en el Cono Sur. Una de las ideas que el libro trae tiene que ver con el cuestionamiento sobre si realmente estaríamos viviendo una crisis o si el hecho de que llamemos lo que está sucediendo ahora con las migraciones en la región sea parte de un proceso político de producción de crisis, ¿no? Habla que en América del Sur hemos tenido momentos históricos en que la migración representó contingentes demográficos bastante más importantes para los países de la región, como por ejemplo en inicios del siglo XX que Argentina llegó a tener 29% de migración internacional, ¿no? O Uruguay 17%. Actualmente los países con mayor contingente demográfico migratorio del Cono Sur tienen un 10%.
de población migrante con suerte, como es el caso de Chile. Entonces, el libro se pregunta por qué llamamos esto, lo que estamos viviendo ahora, crisis, cuando hubo momentos históricos en que la migración significó procesos sociales, políticos, económicos e incluso culturales bastante más trascendentes para la región, ¿no? No solo la migración internacional, sino también la migración interna. Bueno, considerando estas provocaciones, quisiera empezar a preguntar a Carolina, ¿no? Carolina, en el segundo capítulo del libro, que se llama Heterogeneidades Transnacionales, tú con otras y otros autores hacen un recuento de los procesos históricos de migración en toda América Latina, ¿no? Un recuento bien detallado, y especialmente en el cono suramericano, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. ¿Qué aprendizajes nosotros tenemos cuando observamos así detenidamente estas transformaciones de los flujos migratorios históricos, ¿no? En la región? ¿Cuál es la situación actual de las migraciones en América del Sur y bien especialmente en el cono suramericano? Y finalmente, ¿hay una producción política de la crisis migratoria en la región, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de usos y funcionalidades políticas puede estar detrás de esta producción de una crisis, ¿no? Esto, bombardeo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. En realidad es un lujo tener estas conversaciones, ¿no? En un tema tan relevante para toda nuestra América y que se vive de maneras tan intensas hoy en día. Así que me parece que todos los aportes en reflexión, en discusión de estos temas son centrales. Y sobre las preguntas que hacen Menaras, efectivamente en América Latina tenemos una historia migratoria bastante extensa y que da cuenta, me parece al menos, de dos cosas, ¿no? Por una parte, el dinamismo de los movimientos migratorios, cómo cambian desde un lugar a otro, cómo de pronto países que eran receptores de migración se transforman en expulsores de migrantes, cómo se mezclan, ¿no? Los distintos tipos de flujo. Entonces, hay un dinamismo en esas movilidades que no es de ahora, es algo que viene históricamente produciéndose, ¿no? Vemos también que hay distintos corredores migratorios que han sido también de carácter histórico, ¿no? En la frontera norte, lo conoces muy bien, ¿no? La frontera andina, en la frontera del Paraná, en fin, tenemos distintos lugares donde estos sistemas migratorios tienen una historia muchísimo más larga de la que hoy día probablemente nos llama la atención o nos convoca. Y por otro lado también vemos que hay una heterogeneidad en estos flujos, ¿no? Que se ha venido construyendo a lo largo de los años, a lo largo de las décadas. Entonces creo que estos dos elementos son importantes de poner atención porque cuando vemos lo que está ocurriendo hoy día, sin duda tiene elementos nuevos, pero también hay continuidades hacia atrás. Y quizá una de las continuidades que menos, o sea, uno de los vínculos que menos hacemos con nuestra propia historia, tiene que ver con los procesos de movilidades internas, ¿no? Dentro de la región. Durante los 50, 60, en cada uno de nuestros países hubo movilidades, pero enormes del campo a la ciudad, ¿no? Muchos de los fenómenos que se produjeron en esas condiciones hoy día ocurren, claro, en contextos transnacionales, en contextos internacionales, pero hay ahí una serie de continuidades que son importantes de poner atención. Continuidades y discontinuidades, sin duda. Y sobre la producción política de lo que vemos hoy día, ¿no? Tratando de tomar estos elementos del pasado y ver qué es lo que pasa hoy día en términos de la construcción, de la producción política de esta crisis migratoria que hoy día nos llama la atención. Me parece que hay dos elementos que son importantes, ¿no? La política está anclada a la relación entre mercados laborales y economía, en el fondo, uno lo puede ver en términos más amplios, economía y movilidades humanas. Estos dos elementos, la economía y las movilidades humanas, han estado presentes desde los tiempos, digamos, en el pasado, desde cuando se producían esas migraciones. Y entonces, lo que vemos hoy día es cierta funcionalidad, ¿no? Y la política se encarga de manejar estos dos ámbitos, ¿no? Cierta funcionalidad entre cómo voy generando y produciendo estos movimientos migratorios y las necesidades que tiene la economía. Y es ahí entonces donde la conjunción de estos dos elementos en el contexto actual genera o gatilla o profundiza, ¿no? Lo que vemos como crisis migratoria. Si uno se fija, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Cuando observamos dos sectores que veíamos que han generado movimientos migratorios a lo largo de la historia, el sector agrícola y el sector minero.
¿no? El sector agrícola siempre ha movilizado gran cantidad de personas y la minería, incluso desde antes de lo que hoy día es la gran minería, también ha sido sectores de atracción de migración, ¿no? Son sectores que requieren mucha mano de obra. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las transformaciones, la modernización que ocurre en el sistema agrícola y la modernización que ocurre en el sector minero y cómo eso genera cambios y demandas migratorias nuevas y distintas, ¿no? Por eso hablo siempre de continuidades y discontinuidades. Y ahí en esos dos casos vemos entonces cómo las demandas de la economía va de la mano con las demandas en distintos tipos de migrantes, ¿no? Que van cambiando a lo largo de la historia en función de las características que asumen esas dos economías, por mencionar algunas. Entonces, hoy día, ¿no? Para traerlo para hoy día, lo que vemos es que en el desarrollo de este modelo neoliberal, la economía demanda crecientemente trabajadores más desempoderados, más frágiles, ¿no? Y que estén dispuestos a incorporarse bajo condiciones más precarias a estos sectores económicos. Y entonces ahí confluyen las dos cosas. ¿Y cómo genero y produzco estos migrantes para trabajar en estos sectores? A través de medidas más restrictivas, ¿no? Y aquí me parece que hay dos elementos también que nos ayudan a entenderlo. Por una parte, el cierre de frontera, y que lo que nos genera es migrantes mucho más precarios y vulnerados, digamos, en sus derechos. O otro ejemplo o otro mecanismo que está muy presente hoy día es a través de la construcción de migraciones temporales, ¿no? Y permisos temporales. Entonces, o cierro o doy mayores permisos temporales. De cualquier manera, lo que llego es a construir un sujeto, ¿no? Migrante, que es muy beneficioso para el modelo económico neoliberal que requiere este tipo de trabajadores. Entonces, hay una producción política, ¿no? De la crisis migratoria, sin duda que la hay, pero la hay de manera anclada a las demandas, ¿no? Que genera hoy día el modelo económico. Entonces, política y economía en este sentido funcionan de manera muy relacionada, ¿no? Y generando, bueno, una serie de tensiones en otras de las dimensiones. Y es increíble también, ¿no? Cómo los discursos mediáticos y políticos parecen ir acompañando esos intereses, la confluencia de esos intereses políticos y económicos, ¿no? Y generando, potenciando imaginarios que terminan por justificar o alimentar, ¿no? Estos procesos de precarización, ¿no? Que los hacen, digamos, asimilables por las poblaciones en general, ¿no? Que se precaricia a ciertos grupos de personas. Y sí, es interesante estas articulaciones, ¿no? Entre lo económico, lo político, lo jurídico, ¿no? Y la formación de imaginarios. Y justo en esto quiero apuntar ahí la metralleta a Gabriel, ¿no? Y ahí Gabriel en el cuarto capítulo del libro, que se denomina Los discursos del odio como narrativa moral, apunta precisamente a comprender cómo es posible la naturalización, digamos, de estos procesos de precarización de los y de las migrantes a través de la construcción de recursos morales, ¿no? De los discursos del odio antimigratorio como un recurso moral. Y ahí es como medio que de volar la cabeza, ¿no? Porque Gabriel habla de la reinvención de esta frontera entre nosotros, los y las ciudadanas de bien, y los otros, ¿no? Las otras, las indeseables, los indeseables migrantes, que serían una especie de encarnación de todos los males del mundo, ¿no? Y propone además que el miedo y el odio son recursos morales que sirven para construir lazos sociales, ¿no? Y ahí uno pregunta, wow, ¿no? ¿Cómo es que el miedo y el odio pueden ser recursos morales, ¿no? ¿Cómo y en qué comunidades, en qué tipo de entorno social estos recursos pueden funcionar para crear lazos sociales? Es decir, ¿qué tan bajo hemos caído que la única forma de sentirnos que pertenecemos a una comunidad es odiando, ¿no? Y finalmente, ¿por qué la gente engancha? ¿Por qué a la gente le gusta odiar, no? ¿Por qué la gente engancha en ay, quiero odiar a alguien, no? Y que alguien sea un migrante o una migrante. Gaby, adelante. Bueno, la verdad es que no sé si el miedo o el odio son la única forma de construir lazo social hoy en día, pero de lo que sí estoy seguro es que son las más eficaces. Y en realidad la primera que planteó esta cuestión ya hace más de 3 décadas fue una antropóloga británica muy conocida por nosotros los antropólogos, no espero que nadie más la conozca, que se llama Mary Douglas. Mary Douglas explicó en un texto en realidad una serie de conferencias,
que después fueron publicadas como texto y que llevan por título ¿Cómo piensan las instituciones?, ella intentó explicar cómo era posible, una vieja pregunta de las ciencias sociales, producir lazo social. Y a la hora de decir cómo producir, digamos, un grupo más o menos integrado. Y la respuesta que ella da, que es una respuesta, bueno, muy larga, muy compleja y que yo voy a resumir acá muy rápidamente en aras del argumento, es que mientras exista un lazo social muy, muy débil y un grupo de gente alrededor de ese lazo social, la forma más rápida y más eficaz de consolidarlo y de transformar un lazo débil en un lazo fuerte es creando una frontera moral radical a partir del odio y del miedo. Para decirlo en un lenguaje que más o menos se entienda, aunque no sea técnicamente correcto, a partir de una especie de teoría conspirativa, que marca un límite muy, muy tajante entre un adentro, que va a ser el que se va a ser reforzado, va a ser el lazo social que produzca, y una afuera que es hostil. Como decía muy bien recién Carolina, digamos, las actuales sociedades tienen un problema que también marcaron, digamos, varios investigadores, entre ellos dos investigadores, dos antropólogos sudafricanos, que son los Komarov, que es el problema de cómo regular los flujos. Porque, a ver, hay que abrir sin abrir demasiado, hay que cerrar, pero no se puede cerrar del todo, y siempre es un problema cómo hacer, es un problema, quiero decir, es insoluble, para que entre solamente lo que quiero que entre, y para que quede afuera lo que yo querría dejar afuera. Entonces, como eso los estados no lo pueden terminar de regular, aparece, y acá hay parte de la respuesta a la pregunta que vos hacías de por qué la gente engancha, estos discursos que dan una sensación de control, ¿no? Porque si no puedo controlar, por así decirlo, efectivamente estas condiciones de entrada y de salida, al menos puedo trabajar sobre lo que vos llamabas las representaciones y crear lo que Richard Sennett llamó una comunidad purificada. Esta idea, ¿sí?, de que sería posible o deseable o que debemos apuntar a producir una comunidad de iguales que arroje todo lo distinto a las tinieblas exteriores. Ahora bien, lo interesante de esto, y esto sigue respondiendo a la pregunta que vos hacías de por qué esto prende, es que en realidad, a ver, es muy fácil desestimar estas representaciones y decir, bueno, nada, son falsas, son ridículas, son disfuncionales, son nefastas, no deberíamos alentarlas. Ahora, el problema, nuestro problema, como científicos sociales, es que existen y que tenemos que entenderlas. Y lo que a mí me sugirió, digamos, toda mi investigación en la última década es que en realidad lo que hacen estos discursos de la comunidad purificada es ofrecer una teoría nativa, una teoría para consumo, digamos, generalizado del neoliberalismo. Estos discursos explican de manera muy convincente los efectos del neoliberalismo sin describir al neoliberalismo, sin caracterizar al neoliberalismo y sin condenar al neoliberalismo. Entonces aparecen como una explicación sustituta y muy convincente y además muy eficaz a los males producidos, a los males reales, ¿no?, producidos por el neoliberalismo. Y por eso yo digo que el miedo y el odio son parte de una narrativa moral, porque ¿cuáles son las características de una narrativa moral? Las narrativas morales articulan relatos en términos de responsabilidades y de culpa, no de procesos, no de mecanismos, no de dispositivos, que es lo que hacemos nosotros de las ciencias sociales. Y por eso son tan convincentes, porque decir que tal o cual grupo, que tal o cual colectivo, que tal o cual evento es el responsable de nuestros malestares, es una suerte de cortocircuito convincente que nos libera, nos exime y nos bloquea la posibilidad de entender en realidad los efectos del neoliberalismo, ¿no? Por eso creo que suscita y concita tanta adhesión, porque en lugar, o sea, lo que hace además es una especie de pase de magia, donde corre de la escena la crítica al neoliberalismo y el análisis de sus efectos, que son los que efectivamente padecen las sociedades y que generan estos malestares, estas ansiedades, estos padecimientos y estas carencias que son muy reales, corre eso de la escena y lo reemplaza por una explicación muy convincente en términos de nosotros y de ellos que tienen la culpa de lo que nos pasa a nosotros. Esto se suma a una, no sé cómo llamarla, una afección, para no decirle emoción, no sé lo que es, ¿no? Pero a ver, a una
disposición, vamos a ponerle ese nombre, a una disposición muy poderosa, muy eficaz y por tanto muy peligrosa, que es la nostalgia. Porque todas estas formaciones de nosotros y ellos son formaciones que empiezan como nostálgicas, nostálgicas además en muchos casos de cosas que no existieron o que si existieron no se vivieron, para transformarse en reaccionarias. Y es por eso que todos estos relatos, todos estos relatos del odio y del miedo, todos se parecen. Todos representan una variante de lo que yo llamé en algún sitio, en más de algún sitio, el fin de la Gemeinschaft, el fin de la comunidad. Es decir, hasta ayer éramos una comunidad purificada y felices, de iguales, donde no había conflicto, donde no había pobreza, donde no había nada, y de repente eso se terminó. ¿Y saben por qué se terminó? Porque vinieron X que tienen la culpa de habernos robado eso. Y por eso lo que se propone como solución es esa solución reaccionaria, nostálgica y peligrosa de volver a la Gemeinschaft, lo que yo llamaba, lo que Sennett llamaba, la comunidad purificada, ¿no? Y una última cosa que para mí es muy importante es que algo que, digamos, en lo que estos relatos han sido muy eficaces es en transformar la crítica al neoliberalismo en una crítica a la democracia. Y esto es peligrosísimo, porque en definitiva, el relato de la comunidad purificada lo que nos está diciendo es, lo bueno es lo homogéneo, la diversidad y el disenso son contaminación, ahí está Mary Douglas de nuevo, y esta diversidad, este disenso y este pluralismo lo trajeron los procesos democráticos. Por eso es que aparecen estas nostalgias tan raras cuando uno las mira en perspectiva histórica, pero tan comprensibles cuando uno las mira en perspectiva antropológica, y no hablo solamente de América Latina, ¿no? Como la nostalgia, por ejemplo, que muchos alemanes tienen por la DDR, por la República Democrática Alemana, la nostalgia que aparece, por ejemplo, en África del Sur, en parte de la población negra hacia los bantustanes creados por el apartheid, y la nostalgia que aparece, y esto aparece en el mismo libro, hacia las dictaduras militares por parte de ciudadanos de los países de América Latina que las padecieron. Entonces, cerrando un poco el círculo, el miedo y el odio crean una frontera. Esa frontera refuerza un lazo identitario. Ese lazo identitario se construye sobre la base de un mito de una comunidad purificada e idéntica a sí misma, sin contaminación. Y el desmoronamiento de las condiciones, digamos, de prosperidad, de vida, etcétera, etcétera, no se adjudica a lo que nosotros sabemos que debería adjudicarse, que sea el proceso de destrucción, digamos, de tierra arrasada de las políticas neoliberales, sino a la democracia, al pluralismo, etcétera, etcétera. Con lo cual hay un pase de magia muy, muy peligroso, porque lo que es en realidad una crítica política y de economía política al neoliberalismo se transforma en una crítica moral a la democracia y hacia el pluralismo. Increíble, ¿no? Me quedo pensando ahí como en una frase de mi viejo, de mi padre, que es bien de sentido común y de ironía popular, ¿no? Que dice que uno de los deportes preferidos de la humanidad es adjudicar la culpa a un tercero, ¿no? Uno de los deportes más practicados y muy transcultural además, ¿no? Y esa idea de la creación de esta frontera moral explica este deporte y digamos, la expansión global de la adhesión a este deporte, digamos así. Se lo voy a decir a mi viejo, que va a quedar muy contento. Bueno, eh, justo enganchando en esto que decía Gabriel sobre la vinculación entre estos discursos del odio y la construcción del neoliberalismo, ¿no? Quería retomar algo que se aborda en el libro, que tiene que ver con el hecho de que la producción, digamos, de esos discursos del odio pareciera ser un fenómeno que ha ganado un nuevo uso político en el norte global y que se expandió del norte global al sur, ¿no? Varios analistas dicen que este proceso no es reciente, que se ha empezado a acelerar, ¿no?, la producción del odio antimigrante con los atentados de las Torres Gemelas de Estados Unidos en 2001, en septiembre de 2001, y que el increciendo de estos usos políticos fue lo que promovió o lo que permitió el ascenso de figuras políticas como Trump, ¿no?, que muy fuertemente basaban su retórica en este tipo de discursos y que también estuvieron por detrás de la votación del Brexit, la elección de Johnson, la elección de Bolsonaro, ¿no?, y varios fenómenos políticos que realmente desde el punto de vista del análisis sociológico, antropológico y politológico a veces nos choquean, ¿no? Y bueno, entonces la pregunta que uno se queda haciendo, ¿no?, en los usos de ese discurso antimigratorio para desplazar el malestar social
con la insustentabilidad del neoliberalismo como política económica tienen que ver sobre esto, ¿no? Específicamente. Entonces, hay como una especie de batería de preguntas que yo creo que tienen que ver con reflexionar la geopolítica del discurso del odio, ¿no? Entonces, en primer lugar, la crisis migratoria, la producción del odio antimigratorio, está realmente relacionado con una agonía del neoliberalismo, como dicen algunos autores. Es una retórica que viaja del norte al sur global, es decir, estamos chupando acá en el sur global una mandarina que no es nuestra, pregunto, ¿no? ¿Es posible en este sentido establecer una dimensión geopolítica y más? Es decir, en la medida en que esos discursos antimigratorios remarcan la centralidad moral, política, cultural de formas de vinculación irrelacional muy coloniales como formas de racismo, de xenofobia, de misoginia, que son patrones que conocemos desde los procesos colonizatorios europeos, estaríamos viviendo una forma cultural de neocolonialismo con la expansión de estos discursos del odio al sur global. Chan, 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 pregunto. A los dos, ¿eh? Y en el orden que quieran responder además. Creo que hay también similitudes y diferencias, ¿no? Sin duda que lo que nos llega, bueno, en el contexto actual, digamos, estamos influenciados por todo lo que ocurre y estábamos muy pendientes de lo que pasaba en Europa con el Brexit y en Estados Unidos. Sin duda que hay elementos que uno puede reconocer como similares, pero también es importante atender a lo específico de América Latina en la geopolítica, en el viaje que hace estos discursos del odio. Lo que es común, me parece, y ahí también estoy muy de acuerdo con lo que señalaba Gabriel, es la funcionalidad que cumple este discurso, ¿no? Y la funcionalidad que cumple para el sistema neoliberal, para el tipo de sociedad que se construye bajo este sistema. Y ahí creo que, y también es algo común, la responsabilidad del discurso político en fomentar este discurso del odio es evidente y es común, ¿no? En todos los contextos, el discurso político y el discurso de los medios. Cuando yo señalaba que el sistema económico requiere trabajadores cada vez más precarios, de modo que sean más explotables, ¿no? Y entonces poder pagarles menos salario y con menos seguridad social, etcétera. Bueno, es algo que ha venido desarrollando sistemáticamente en los últimos años. Para lograr tener ese tipo de sujetos, tenemos las políticas, ¿no? Y medidas de control o medidas de estadías temporales o medidas de expulsión, ¿no? Y que se han venido acrecentando en el último tiempo. Pero también es importante la construcción de este sujeto en términos de deshumanización, ¿no? Y lo vemos constantemente a través de los medios, precisamente. El caso de España ayer nos recuerda una vez más, ¿no? Cómo se deshumaniza ese sujeto y que termina simplemente en cuerpos, ¿no? Repartidos en la playa y a su suerte, digamos, ¿no? Entonces, ese odio también tiene el fomento, ¿no? de ese odio tiene mucho que ver no solamente con un sujeto, con la construcción de un sujeto despojado de sus derechos, ¿no? y precarizado, sino también deshumanizado. Es más odiable a alguien que no considero un ser humano igual que yo. Y en eso la responsabilidad del discurso político y mediático me parece que es central, de las élites en general. No quiero poner solamente las élites políticas, sino las élites económicas también hacen parte de este juego. Entonces, claro, llegamos a un momento donde esto se nos escapa de las manos finalmente, ¿no? Se nos escapa de las manos en el sentido de que, bueno, ¿cómo volvemos a humanizar? ¿No? ¿Cómo volvemos a poner al sujeto migrante en el centro de las políticas de protección? Pero no por la responsabilidad internacional que tenemos, sino porque somos seres humanos y que nos debemos cuidar entre todos. Pero eso pareciera en este último periodo ir rompiéndose cada vez más, ¿no? Entonces, haciendo cada vez más difícil instalar, y eso es bastante impactante, ¿no? Cuando uno ve la migración venezolana en el Cono Sur, lo difícil que es establecer o tratar de salir con un discurso de protección de derechos frente a una población que considera que no es necesario protegerla, ¿no? Entonces, creo que estamos en un punto muy, muy riesgoso
y que hace pensar, digamos, cuáles son las estrategias para volver un poco atrás, sentarnos y decir, bueno, aquí lo que importa somos los seres humanos, ¿no? Todos los seres humanos, y cómo todos contamos por igual, independiente, por supuesto, de donde hayan nacido. Entonces, esas dinámicas yo creo que viajan del norte al sur y del sur al norte, ¿no? Creo que hay una circulación de esas lógicas. Y claro, lo propio de América Latina sin duda también ahí que opera y que fortalece, ¿no? en algunos sentidos estos discursos, toda la herencia, ¿no? colonial que tenemos, y el racismo, y cómo se vive el racismo, cómo se vive la discriminación de género, las desigualdades de género, el clasismo, etcétera, son terreno fértil, digamos, para este tipo de discursos, y donde se produce una interseccionalidad, digamos, en la forma en cómo vamos entendiendo este discurso del odio. Bueno, una vez más coincido con Carolina. Yo no estoy para nada convencido de que estos sean discursos que surgen en las metrópolis o en los centros del norte y que después viajen hacia el sur. Y más allá de que es un lenguaje que yo no utilizo, tampoco estoy convencido que acá haya algo neocolonial, ¿no? Me parece que es más complejo. ¿Por qué? Lo que sí es cierto en términos de la geopolítica que vos mencionabas, Menara, es que en el norte hay mayor capacidad de financiar estos discursos y sus instituciones. Hay instituciones y dispositivos que tienen lugares hegemónicos en la producción global de representaciones y conocimiento, y por eso tienen mucha más fuerza para difundir sus repertorios. Lo cual nos deja con la pregunta, que era la pregunta que vos hacías al principio, de por qué estos repertorios resultan creíbles, porque ellos podrían invertir todo el dinero que quisieran y todo lo que quisieran, y estos repertorios podrían bien no ser creíbles. Yo lo que creo que está sucediendo, aunque estoy lejos de ser un experto en tema, porque trabajo en escalas mucho más chiquitas, es que una oleada de repertorios identitarios, culturalistas, purificadores, moralizantes y puritanos de derecha está siendo bestialmente financiada y difundida desde muchísimas instituciones, desde muchas esferas del norte próspero, y se está encontrando, como decía recién Carolina, con repertorios locales con los cuales entra bien en sintonía, que los retrabajan, los reelaboran, los reconstruyen y los redistribuyen. Pero no es una relación vertical y difusionista de centro a periferia, sino una relación en la cual estos repertorios que tienen, hablando mal y pronto, mucha banca detrás, se encuentran con sus variantes locales, con sus propias historias, como decía Carolina, y los refuerzan. Y ahí es donde sí se transforman en parte de un sentido común que además, y esto quizás no sea tan obvio, está permanentemente reforzado y alentado por una serie de lógicas muy diseminadas que forman parte de maneras de abordar problemas sociales. Me refiero concretamente a lo siguiente: yo me he dedicado muchos años a estudiar antropología de las moralidades y a entender qué lugar tiene la moral, ¿no? en el comportamiento cotidiano de las personas. Y estamos viviendo ciertamente, y esto se ve claramente en fenómenos como lo que se llaman, bueno, la cultura de la cancelación, aunque no me guste mucho el nombre, etcétera, etcétera. Estamos viviendo un momento fuertemente punitivista, puritano, que tiene como herramientas principales, en lugar de la crítica política, la delación, el escrutinio moral, los linchamientos, y esto incluso entre grupos que se dicen progresistas. Esto, que es parte de un dispositivo que está siendo difundido y alentado desde las grandes compañías productoras de socialidad mediada por los dispositivos electrónicos, Facebook, Apple, etcétera, etcétera, también refuerzan el sentido común de la comunidad purificada. Porque esta mal llamada cultura de la cancelación, las burbujas que sabemos que producen las redes a partir del ofrecimiento de lo semejante, y también fenómenos residenciales que venimos viendo hace un montón, ¿no? Como los barrios de proximidad y homogeneidad, los barrios privados, las pequeñas comunas, etcétera, etcétera, de todos los colores ideológicos, están reforzando este mito de la comunidad purificada y esta idea, también muy arraigada, como decía Carolina, en América Latina, de que si tan solo pudiéramos deshacernos de los que no son como nosotros,
todo andaría bien. Y ahí es donde de nuevo aparece la fuerza, o sea, aparece la sustitución de lo político por lo moral. Porque como decía antes, es acá donde este relato moral de la comunidad purificada, de la vigilancia, del escrutinio, etcétera, etcétera, empieza a ver el pluralismo como contaminación. Deja de ver, como decía Carolina, a las otras personas como seres humanos y los ven como elementos de contaminación. Ahí, de nuevo, desaparece la política, porque la política, como decía Carolina, implica, digamos, el reconocimiento de un semejante, y aparecen la identidad y la moral. Con lo cual, la derecha ha hecho una operación muy, muy efectiva, que es justamente presentarse como no políticos. Todos los candidatos de derecha dicen que no hacen política, y justamente intentar con éxito ofrecer su propuesta política como parte de algo más trascendental y más importante, que es una propuesta a la vez identitaria y moral, que busca reconstruir una comunidad homogénea que se proyecta en el pasado y que sabemos que nunca existió, y que de hecho lo que las reclaman tampoco vivieron los beneficios que puedan haber existido de esa comunidad si hubiera existido. Y ahí aparece, ¿no?, todo esto que ya sabemos, el discurso de la comunidad purificada con sus principales elementos: autenticidad, pureza, identidad, etcétera, etcétera, y la tensión con todo lo que tenga que ver flujo, movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se sube, y con esto termino, a estos relatos locales, a estos repertorios locales que bien reconstruía Carolina, que son resultados obviamente de la historia propia de América Latina, que son esos repertorios que en el caso particular de la Argentina, pero también el de otros países del Cono Sur, ese repertorio que predica sobre la base de una clase media blanca, que construyó a sí misma sobre la base del trabajo y del esfuerzo de sus ancestros migrantes, que ignora el hecho de que estos ancestros migrantes eran el homólogo de los migrantes de hoy, pero no, estos son otros, ¿sí? Nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo, esos discursos identitarios y morales están corriendo a la política de la escena y con mucho, mucho efecto. Pero no creo que se originen afuera, o sea, son muy bien financiados de afuera y se encuentran con sus equivalentes locales. Bueno, ya no les molesto más con muchas preguntas, pero sí quisiera hacer digamos, una última reflexión que tiene que ver justo con eso que decía David, con la vinculación entre estos usos morales, los discursos del odio, el rechazo y la deshumanización, como decía Carolina, de los y las migrantes, y los giros a la derecha, a la extrema derecha que estamos viendo en Sudamérica, ¿no? Entonces, hay un poco que ustedes reflexionaran sobre estos discursos de extrema derecha, qué es lo que significan esto, ¿no? Y qué tipo de impacto esto pueden tener vinculado al fenómeno migratorio. Y pienso muy especialmente en lo que está pasando en Chile con este gobierno de Piñera, ¿no? Que tiene una postura muy, muy, muy de extrema derecha con relación a la migración, la expulsión de migrantes colectiva, masiva, ¿no? Que nos viene choqueando, digamos, acompañarlo. Por otro lado, pienso también en la retórica de Bolsonaro, ¿no? Que algo bastante impensable para Brasil hace unos escasos 6 años, digamos así, ¿no? Y particularmente a la onda de discursos que en Argentina intentó popularizarse, pero parece que no terminó de cuajar de la mano de algunas figuras del gobierno de Mauricio Macri, especialmente del senador Pichetto, que fue candidato a vicepresidencia junto con Mauricio Macri, y que muy claramente tenía un discurso antimigratorio, ¿no?, en su retórica política. Así que nada, quería que ustedes reflexionaran un poco sobre este fenómeno de vinculación del odio y como, digamos, elemento central del discurso de la extrema derecha. Yo creo que, fíjate, pareciera ser más fácil cuando hablamos de los discursos del odio vincularlo con la derecha, porque aparece de manera más evidente, ¿no? Y ahí, claro, uno cuando hace análisis de discurso y análisis de las medidas que han venido implementando los gobiernos de derecha, evidentemente están cruzados por un rechazo hacia el migrante, donde operan todos estos mecanismos de los que hemos estado hablando. Pero también creo que es interesante ver cómo opera en gobiernos de izquierda o de centro izquierda, ¿no? Porque quizás tendemos a pensar de que, bueno, centro izquierda va a tener una mirada distinta a la migración. Esta semana para Chile es una semana de felicidad total, entonces estoy así como
con una energía muy positiva y pensando que las cosas pueden ser mejor, pero cuando toca pensar sobre migraciones, la verdad es que más bien se me levantan muchas preguntas. Si es que este giro que esperamos que se produzca, ¿no?, en el contexto chileno después de las votaciones del fin de semana, trae aparejada una visión distinta a la migración, es realmente una pregunta que hay que hacerse. Y lo digo porque los gobiernos de centro izquierda que hemos tenido antes de Piñera, tampoco es que lograron avanzar en una mirada, digamos, más humanitaria, más humanista, hacia la migración, con una ley que promoviera los derechos, ¿no? Entonces, yo creo que la tendencia, y aquí la forma en cómo jala el sistema neoliberal es mucho más fuerte que los discursos políticos que puede haber de izquierda a derecha. Y al final todo termina medio acomodándose, ¿no?, a estas demandas que nos pone este sistema. Entonces, lo primero, digamos, un gran signo de interrogación de cómo es que pueden operar hoy día y de aquí para adelante, ¿no?, posibles gobiernos de centro izquierda en materia migratoria. Puede ser que en muchas otras dimensiones sociales haya efectivamente una mirada de mayor protección, seguridad social, derecho a la educación, derecho a la salud, todo eso por supuesto que es bienvenido, pero en materia migrante me parece que ahí nos encontramos con uno de los límites más fuertes y que lo vemos como en todo, finalmente en todo el mundo se ha ido corriendo, ¿no?, se ha ido estableciendo mayor restricción independiente del color político de los gobiernos. Y también cómo en esos escenarios cambian también las retóricas, porque puede que no sea el mismo discurso de odio que elabora la derecha, ¿no?, que este discurso que resulta más evidente. Pero aparecen otras fórmulas, ¿no? El rechazo, por ejemplo, al refugio, ¿no? La idea del falso refugiado, la idea del falso turista, la idea de que son los nuevos problemas, las nuevas guerras, ¿no?, del mundo actual, qué sé yo, del narcotráfico. Entonces, pueden estar asociadas a otras formas, ¿no?, o la necesidad de que tenemos trabajadores y que, bueno, que vengan a trabajar y les damos mayores permisos temporales, puede estar disfrazado, ¿no? Y yo creo que ahí el análisis que hace Domenech también es muy interesante, precisamente en un contexto más de centroizquierda, que uno pudiera decir, más de protección de los derechos a los migrantes. Bueno, hay ahí una tensión, ¿no?, esta protección de los derechos, pero que es como una fachada finalmente, y que las lógicas de seguridad siguen avanzando. Entonces, para el caso de Chile y para el caso de los... Porque además estamos en un escenario latinoamericano bien complejo, ¿no? Entonces es muy fácil utilizar este tipo, de nuevo, ¿no?, de herramientas de odio y de rechazo y de dejar por fuera a los migrantes, está como más legitimado. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo se vuelve a legitimar la presencia del migrante en el contexto actual de crisis del neoliberalismo, pero también de un neoliberalismo bien campante? O sea, que está hace mucha crisis, pero que desmantelarlo también uno dice, bueno, no, fácil no va a ser, digamos. O sea, es un periodo de mucho, muy revuelto, ¿no?, en muchos sentidos. Y ahí me parece que el retomar el discurso de los derechos de los migrantes no le resulta fácil sin duda no le resulta fácil a la derecha, pero a la izquierda tampoco. Bueno, la pregunta es un poco grande para mí, así que voy a hacer lo que hago en estos casos, que es retrotraerla a algo que sí puedo manejar y que tiene que ver con mi trabajo de campo. Creo que fue Roland Barthes el que dijo, el sentido común es de derecha. Y a mí lo que, digamos, más me preocupa, más allá de que todas estas cosas existen en relación con las migraciones internacionales y con los discursos que, como decía magistralmente Carolina, van siendo modulados, remodulados o redefinidos a partir de gobiernos de distinto signo político, a mí lo que me preocupa, y vuelvo a cosas que ya dije hace un ratito, es la capacidad que tienen determinados actores con posiciones más o menos, que se sienten más o menos amenazadas en distintos lugares, a extranjerizar e imputar la cualidad de migrante a personas que ellos consideran discordantes, ¿no? Y ahí está de nuevo la teoría conspirativa. Y como estoy hablando demasiado elípticamente, voy a poner el ejemplo concreto. En muchos de los lugares donde yo hice trabajo de campo en los últimos 10 o 15 años, aparece la idea de que todas aquellas personas
que no forman parte de mi círculo íntimo y no coinciden con la clase de personas que yo querría y creería que son propias de esta localidad, vinieron de afuera. Y que cuando vinieron de afuera, trajeron con ellos la corrupción, la decadencia y el final de la Gemeinschaft. Esto aparece en decenas de pequeñas y medianas localidades que no tienen necesariamente contacto entre ellas y que he estudiado. Esta idea de que mientras nosotros éramos una especie de barrio privado, donde todos éramos, esto por supuesto es una narrativa, no es verdad, digo, pero mientras todos éramos blancos, trabajadores, de clase media, esto era el paraíso. Y una vez que empezó a llegar gente de afuera, aunque no sea gente de afuera, aunque lleven ahí más tiempo que ellos, la cosa se pudrió. Entonces yo lo que creo es que más allá de todas estas narrativas sobre las migraciones transnacionales, que por supuesto son activadas selectivamente, a veces con mayor y a veces con menor éxito, por distintos gobiernos y plataformas políticas, me preocupa más ese sentido común, que encuentra rápidamente su curiosidad satisfecha cuando puede transformar la diversidad en contaminación foránea e imputar esa contaminación foránea la fuente de los males. Sobre todo cuando casi siempre, como decíamos antes, esa cronología se asocia al inicio de la democracia. Ahí tenés la tormenta perfecta, un sentido común que ve la pluralidad como contaminación, que ve la política como moral, que ve el proyecto de vivir juntos como identidad y que ve la democracia como el inicio de la decadencia. Ahí tenés las tormentas perfectas sobre las cuales las derechas construyen en América Latina, pero no lo construyeron ellas. Eso estaba ahí, pero ellos lo vieron y supieron disponibilizarlo para sus proyectos. A veces con más, a veces con menos éxito. Creo que ese es el desafío. Increíble, yo creo que han iluminado un montón de aspectos, ¿no? Que ayudan a entender desde diferentes ángulos este proceso de criminalización de las migraciones, de crisis migratoria y sobre todo la vinculación de todo esto con el odio. Así que nada, les agradezco a ambos, gracias por este momento de iluminación general y nada, me despido acá. Entonces, vuelvo a agradecer no solo a ustedes, sino que a la audiencia también y pedirles que no pierdan las próximas sesiones en las cuales vamos a continuar trabajando estos mismos temas, pero desde otras perspectivas, incluyendo otros actores, otros interrogantes y también otras líneas de explicación. Así que nada, gracias a ambos, podemos decir ambos, ambas, cómo referirnos a los géneros, ¿no? Claro, ya lo vamos a retomar en la cuarta sesión, pero bueno, nada, gracias a Carolina, a David y esperamos contar con la audiencia para las próximas sesiones.